Y hoy yo les quiero traer un mensaje, una enseñanza sobre la iglesia como organismo vivo. Porque muchas veces vemos a la iglesia como un building de 4 paredes, sin entender el concepto de lo que verdaderamente nosotros somos en Cristo. ¿Saben? Yo no puedo meter la iglesia en mí porque yo soy la iglesia. Yo no me debo meter estos 4 paredes dentro de mí. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, sí puede entrar en estas 4 paredes. Amén. Y para entender esto, yo quiero leerle unos versículos bíblicos. Vamos a leer en Génesis 1, del 11 al 13. Génesis 1, del 26 al 27. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto. ¿Qué dice ahí? Que su fruto, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Que su fruto según su género. Según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su ¿qué? Naturaleza. ¿Según su qué? Naturaleza. Su naturaleza. Y árbol que da ¿qué? Fruto. Cuya semilla está en él. Está en él. Según su género. Eso es importante. Según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree, ¿qué dice? Y señoree. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. Y en todo animal que ¿qué? Que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra. Lo creó. ¿Qué lo creó? Varón y hembra. Varón y hembra. La palabra del Señor está bendecida. Nosotros sabemos que cuando Dios creó al hombre, no estaba haciendo un experimento. Ninguno de ustedes está aquí porque Dios estaba aburrido y no tenía nada que hacer. Todo fue creado por Él y para Él, para su gloria. Empezando, como ya le hemos mencionado antes, con las diferentes vidas que creó las plantas, creó los animales, hasta llegar a su magna creación, el ser humano. Y le dio unas órdenes. Y me gusta como el versículo 26 lo dice la traducción viviente. Y dice: entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán. Ellos reinarán sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos y todo animal salvaje de la tierra. O sea, que Dios le dio al ser humano esa ordenanza de gobernar sobre la tierra, sobre todo animal. Pero ¿qué pasó? El hombre se dio su derecho legal. Satanás entró sobre la serpiente. Y vimos que dice que sobre todo animal que se arrastra, él tenía que señorearse. Ahí está, en rojo. Sobre todo animal que se arrastra. Se supone que la serpiente no tuviera dominio sobre el ser humano. Por ende, él, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, le cede a Satanás todo el dominio de la tierra. Por eso es que vemos más adelante, cuando está Jesús ya va a ser tentado, y Satanás le dice: si postrado me adorares, te entrego todo el dominio de la tierra. ¿Por qué? Porque se le fue cedido ahí un dominio que no le pertenecía a él, un dominio que fue sutilmente engañado. Esas zorritas pequeñitas, sutilmente se fue engañado con una palabra dulce.
no, si tú comes de eso, no, tú no vas a morir nada. Solamente es que tú vas a ser como Dios. Vas a saber lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces como cristianos eso es lo que seguimos viviendo la vida y le decimos a las otras personas, tienen que hacer lo bueno, no hagan lo malo. Cuando eso no fue lo que Dios dijo. Dios le dijo, no comas de este árbol, pero de este sí puedes comer. A ese nunca, el árbol de la vida nunca se le prohibió. El árbol de la vida nunca se le prohibió. Y dice la palabra que Dios de la tierra crea a un hombre y a una mujer. Dice que varón y hembra los creó. Muchas veces también creemos otra falsa que se enseña también ahí, que el hombre es el que tiene que tener el control de todo. El hombre es el que tiene que tener el dominio de todo. En la creación dice que varón y hembra los creó. La misma ordenanza que le dio al varón se la dio a la mujer. La misma. Varón y hembra los creó. En el capítulo 2 dice que formó al hombre, pero el hombre se encontraba solo. Y Dios dice que hizo a este hombre dormir en un sueño profundo. No se me pierdan, iglesia, porque los quiero llevar a algún lado. Les tengo que llevar por aquí para que puedan entender lo que yo les quiero traer hoy. Dice que lo llevó a un sueño profundo. ¿Y de dónde sacó la mujer? De la costilla. De la costilla. Quiere decir que esa mujer proviene del hombre que Dios creó. Pero esta naturaleza, vuelvo y repito, falló. No tomó el dominio que se le dijo que tuviese. Entonces Dios tuvo que hacerse cuerpo y venir a la tierra. ¿Qué Dios tuvo que hacer? Hacerse cuerpo y venir a la tierra para cumplir el propósito y volver a llevar al ser humano al orden original por el cual los creó. No fue para otra cosa. Él fue para llevarlo al orden original. Él vino a la tierra para que nosotros volvamos a tener el dominio sobre la tierra. Él vino para que señoreáramos de nuevo. Él vino, como dice la versión viviente, para que reinemos. Pero ¿cómo ahora, después que Jesús viene, cómo esto puede suceder? ¿Cómo puede suceder? Jesús sabemos que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿verdad que Dios? Sabemos eso, ¿verdad que sí? Pero cuando Jesús vino a la tierra, Jesús podía estar en un solo lado, en un solo tiempo. En un solo lado, en un solo tiempo. Y entonces cuando Nicodemo, este hombre, va donde Jesús a tratar de entender todas las enseñanzas pastora que Jesús le estaba dando, decía, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Entonces Nicodemo, como entiende el nacimiento natural, dice, ¿cómo entonces un hombre ya viejo puede entrar de nuevo por la madre para adentro y volver a salir? Jesús le dice, no, Nicodemo, tú no estás entendiendo que tú tienes que nacer de nuevo en el Espíritu. Tú tienes que volver a nacer de nuevo, Nicodemo. Y Jesús sigue dando sus enseñanzas y les dice, les conviene a ustedes que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, le enviaré el Consolador. Aquel Consolador que estará con ustedes. ¿Y qué más dice? ¿Con quién? Porque a veces nosotros decimos, Dios mío, yo sé que tengo, que Jesús vive en mí, que Dios vive en mí. Pero no manifestamos eso. Sabemos en teoría, sabemos en palabras, sabemos que está escrito que Dios habita en nosotros. Pero a veces está cantando, desciende. Desciende, Espíritu, ven. Si tú llamas a algo, ¿por qué no está en ti? ¿Vieron? Y no es que no lo sabemos, es que como se ha enseñado así por tantos años, entonces lo repetimos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente nueva, cuando nos oye, dice, ve acá, trajeron una enseñanza de que Dios habita en nosotros y ahora lo están llamando. Entonces confundimos a la gente y cuando vienen a ver lo que hay un reguero, un espagueti mezclado a través de los años, que la gente no entiende entonces cuál es el propósito eterno de Dios en su vida.
No lo entienden. Y Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Donde le preguntaron, ¿dónde tú, Señor Maestro, dónde tú vives? ¿Dónde tú vives? Y me dijo, yo no te puedo enseñar de dónde es mi morada porque todavía no tengo una. Yo quiero morar en ti. 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 Pero todavía no puedo. Por eso él le dijo, ahora entendemos por qué él le dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a ir a preparar lugar. Hablando de la muerte que él iba a pasar en la cruz. Hablando de esa muerte. Por eso nosotros somos la habitación de él ahora. Él habita en cada uno de nosotros. Él ahora, cuando él estaba en la tierra, no podía estar en muchos lugares, pero ahora sí. Ahora tiene unos hijos aquí en New Jersey, tiene hijos allá en África, tiene hijos en Puerto Rico, tiene hijos en República Dominicana, tiene hijos en Colombia, tiene hijos donde quiera. Ahora puede estar en todo lugar, en todo tiempo. Pero una palabra que nuestro Señor Jesús habló, muy interesante. En Juan capítulo 12, versículo 24. Mira lo que dijo el Señor. Les digo la verdad. El grano de trigo, a menos que no sea sembrado en tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá ¿qué? ¿Qué dice, iglesia? Una abundante cosecha de nueva vida. Yo les quería traer un videito pequeño, pero se me quedó. La semilla, cuando cae en tierra, la semilla en sí no muere. La semilla contiene vida. Lo que muere es la cáscara. Lo que muere es la cáscara, el cuerpo, en otras palabras. Y dice que cuando el cuerpo muere, la semilla que está en él producirá vida. ¿Qué sucedió? ¿Cómo esto se pudo hacer vida a nosotros y podemos aplicarlo esto en el espíritu? En la cruz. Jesús fue a la cruz. El primer hombre vimos que Dios lo puso en un sueño profundo y sacó de él ¿qué? La mujer. En la cruz Jesús fue en un sueño profundo de 3 días. A Jesús le cortaron el mismo costado que fue al primer Adán. Al mismo donde aquel salió a la mujer, pero a Jesús en la cruz le cortaron el costado. Y después de 3 días nació otra mujer. Esa mujer se llama la iglesia. Esa mujer se llama tú, me llamo yo. De ahí salió la iglesia. ¿Por qué? Porque ese grano cayó en tierra. El cuerpo humano, esa humanidad que vino, murió, se levantó en el espíritu y puede impartir vida en cada uno de nosotros. Y para que nosotros ahora seamos semejantes a Dios y demos frutos según nuestro género, ese género que ya fue impartido en nosotros, también tiene que morir algo en nosotros. Tiene que morir algo en nosotros. Pablo, para explicar esto, porque fue una revelación del cielo completamente, habla sobre el cuerpo. Y dice que nosotros, la iglesia, es el cuerpo, pero la cabeza es Cristo. La cabeza, la que gobierna todo, es Cristo. Y también dice la palabra que Él no llegará a esta tierra de nuevo hasta que ponga a los enemigos por estrado de ¿dónde? De sus pies. O sea que si este es un cuerpo, la cabeza es Cristo, ¿dónde están los pies? ¿En qué pertenecen los pies? Al cuerpo. Por lo tanto, tenemos que volver a ejercer el dominio y reinar como en el principio para lo que fuimos creados.
tenemos que empezar a ejercer gobierno, iglesia, como un cuerpo, como un organismo vivo. Dice también Pablo: haced morir en vosotros las obras y los deseos de la carne. La vida de Cristo no se puede manifestar a través de sus hijos si las obras de la carne están en su pleno apogeo en nuestra vida. Ahí es donde tiene que morir el yo. Ahí que es donde tienen que morir los celos. Ahí es que tiene que morir la envidia. Ahí es que tiene que morir las contiendas. Ahí es que tiene que morir la lengua larga. Porque a veces somos bien lengüeteros y hablamos de todo el mundo y no podemos mirar nosotros mismos. Todo eso tiene que morir en nosotros para que Cristo sea manifiesto a través de nosotros. Entre más carne muera, más crece el Espíritu en ti. Entre más dejes de alimentar la carne, el Espíritu se alimenta. Es un proceso. Eso no va a venir de la noche a la mañana. Eso no va a venir de la noche a la mañana. Hay veces que podemos tener 40 años diciendo que servimos a Cristo y si es 40 años sirviéndole a la carne, porque se manifiesta cuando ella quiera, y eso es un trabajo duro. Yo le voy a enviar en el chat de hecho el video, pero ustedes tienen que ver, es igual que el proceso que pasa la mariposa. Es el mismo proceso que pasa la semilla cuando cae en tierra. Ese caparazón, ese cuero tiene que arrancarse, tiene que romperse para lo que está dentro produzca frutos según su naturaleza. Si tú siembras una semilla de aguacate, no te va a dar mango. No puede. Te va a dar aguacate. Lo que tú sembraste, eso vas a cosechar. Si Dios virtió su espíritu, su vida en ti, eso es lo que tiene que cosecharse, iglesia. Por eso que Él dice: yo soy el pan de vida. El que come de mí, oigan esto bien claro, porque a veces leemos la palabra y la leemos como el papagayo, la pasamos por encima, y a veces decimos: pero es que yo no la entiendo, pero es que no tomas el tiempo. Dice: el que me come a mí, tiene vida eterna. ¿Qué está hablando Jesús entonces? Está hablando de una nutrición, iglesia. Está hablando de una nutrición. La pastora ha traído aquí este ejemplo y yo también lo he escuchado en diferentes programas que tuve. Si tú tienes dos perros, un Doberman y un Pitbull, por decirlo así, y tú le das comida a uno y al otro no, por 3 semanas, y después lo echas a pelear, ¿cuál te cree que va a ganar? El que comió mucho. El que estuvo por 3 semanas comiendo. Así es esto. Está el espíritu. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Pero si tú alimentas más la carne y no alimentas el espíritu, la carne siempre va a estar encima, va a estar opacando el espíritu, va a estar silenciando el espíritu. Pero si hacemos lo que Pablo dice, hagamos morir. Y esto es algo personal que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pablo no dice: órale a Dios para que te quite. Pablo dice: haga morir. Cada uno individual, haga morir los deseos y las pasiones y todo ese rigor de la carne. Hazlo morir, dice. Hazlo morir. Cuando nosotros pegamos a hacer morir todo ese revolú, porque no son demonios. Otra cosa que por años se ha enseñado, que todo eso que Pablo enseña, que son obras de la carne, que ya está en nuestra naturaleza caída, que son demonios. Hay un demonio de celo. ¿Qué de celo? Son obras de la carne tuya que tú no has sometido. Aleluya. No le eches la culpa al diablo. El diablo a veces dice: pero ¿por qué me echan tanto la culpa a mí si yo no tengo culpa de eso? That's right, amen. No, ¿qué demonio de celo? Ese eres tú que tienes que rendirle cosas a Dios y no lo has hecho. Cuando rindamos todo eso, vamos a ver una iglesia florecida.
Vamos a ver una iglesia como la iglesia primitiva. Una iglesia que no tenía las cosas que hoy nosotros tenemos, pero tenía una convicción impresionante. Aquella gente solamente se le hablaba un solo mensaje: Cristo, Cristo por la mañana, Cristo al mediodía y Cristo por la tarde. ¿Quién era Jesús? La misión de Pablo era explicar y enseñar el misterio que había escondido en Cristo. Nada más. Pablo no predicó de nada más, de solamente hacerle entender a los nuevos creyentes cuál era el misterio que estaba escondido en Cristo. Y aquel Cristo que era un misterio en tiempos pasados, aquel Cristo habita en ti ahora. Es el mismo. Jesús dijo: cosas mayores que las que yo estoy haciendo aquí en la tierra lo harán ustedes. Lo que pasa es que nosotros no creemos. Ese es el problema, iglesia. No puede haber una manifestación de Dios grande en la tierra hoy en día porque es que no creemos lo que habita en nosotros. Cuando la iglesia sepa lo que tiene por dentro, cuando la iglesia sepa en realidad qué es lo que tiene por dentro, oye, vamos a taparle la boca a los leones. Verdaderamente vamos a pisarle la cabeza a Satanás cuando creamos y entendamos. ¿Qué es un organismo vivo, pastora? Oigan esto: cualquier entidad biológica capaz de transferir o replicar materiales genéticos, incluyendo organismos estériles. No sé si se me están perdiendo. Estoy tratando de hacer lo más simple posible para que ustedes entiendan. Usted tiene la capacidad de aquello que es estéril, hablarle y proclamar vida sobre esa vida. Usted tiene la capacidad, óigame bien, la capacidad para hablarle a lo que no produce nada para que produzca. Impresionante. Pero para eso tenemos que nacer de nuevo. La vida de Cristo tiene que ser impartida en nosotros. Tenemos que nutrirnos. Hablamos de eso, ¿verdad que sí? La nutrición. Y la nutrición trae ¿qué? Metabolismo. Metabolismo, y lo podemos entender ahora porque yo toda mi vida fui un palillito. Siempre. Yo no pasaba de 160 libras. Y de momento, pues pegué a comía por la mañana y después no comía más hasta las 10 de la noche, o no comía nada en todo el día, comía tarde. Era un desorden que yo tenía en mi metabolismo. La nutrición no era la correcta. Por ende, cuando el metabolismo es algo que cuando tú lo alimentas constantemente, él se acelera, por ende el cuerpo se desarrolla y crece. Pero cuando tú no lo alimentas lo suficiente, él lo que hace es que hace un storage de comida y lo guarda para los momentos que él sabe que no viene comida al cuerpo. Por ende, en el cuerpo hay un desorden ahora. Entonces mi metabolismo, como yo siempre lo atrasaba, acumulaba mucha comida y acumuló tanto que fue tanto lo que acumuló que era algo serio. Sí. El organismo vivo necesita nutrirse en todo tiempo, iglesia. No venir y porque venimos a la iglesia lo que trae el pastor, lo que se dice. No. Nutrirnos constantemente de esa fuente. Constantemente estar en comunión con él. Cuando nosotros nos nutrimos, nuestro metabolismo se acelera. Y cuando el metabolismo se acelera, nosotros por naturaleza crecemos. Si te sientes que estás estoqueado en el mismo lado por muchos años, tienes el metabolismo atrasado. No le puedo decir otra palabra. El metabolismo estaba como el mío. O sea, ahora yo lo que hago es que como cada hora. Y en 3 meses ya llevo casi 75 libras. Cada hora y media
le meto en el cuerpo. Sin hacer ejercicio y sin nada. La nutrición. Así mismo es el cuerpo espiritual de nosotros. Mantente constantemente nutriéndolo. Nútrelo para que cuando tú te reproduzcas, no reproduzcas en cosas debiluchas, en cosas que no tienen fuerza. Porque si nos vamos a reproducir, o con fuerza o sin fuerza, o para bien o para mal. Ahora ustedes deciden si lo que va a salir de ti va a estar bien nutrido, bien alimentado, bien cimentado en la palabra de Cristo, o va a ser uno más del montón. También el organismo vivo se reproduce. Y aquí voy a hacer una pausa. Porque, pastora, se reproduce en dos maneras. La primera que le voy a mencionar, todos la sabemos. Se reproduce a través del sexo. Un organismo vivo se reproduce a través del sexo con otro organismo vivo que sea del sexo opuesto. ¿A qué sí? Produce otro organismo vivo, pero en cuestión de genética es diferente. No es semejante en la cuestión de genética. Y está el otro, que esto me voló la cabeza mientras estudiaba, que se llama en la reproducción asexual, pastora. Es un organismo vivo, muchas veces de una sola célula, que se reproduce el mismo. Y cuando yo vi esto, yo dije, ¿cómo entonces, si esto está la misma ciencia, la misma biología y todo, habla de esto, cómo la gente no puede creer que hay un Dios vivo? ¿Cómo la gente no van a decir que de Dios mismo salió Jesús? ¿Cómo? Si Él dice que es la sustancia, que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Este organismo vivo no necesita otro organismo vivo para reproducirse, de él mismo se desprende. Y de ese organismo vivo, del mismo Dios, de esa misma vida suprema, de la vida no creada, sacó a su Hijo para que viniera aquí a la tierra, para que nosotros volvamos al orden original. Y ese mismo organismo vivo que salió en Jesús, de ese mismito organismo vivo, como tiene la misma genética, porque una de las características de esto es que cuando el organismo vivo de él mismo sale una partícula y crea otro organismo vivo, es idéntico. Y de ese segundo organismo vivo que salió de Jesús, salió la iglesia, saliste tú. Salí yo. Ese es el nuevo nacimiento. Esa es la nueva naturaleza que habita en ti y que habita en mí. Iglesia, cuando nosotros creemos esta palabra, vamos a ser verdaderamente libres. Ahí es que Dios dice, cuando la palabra dice, si el Hijo los libertare, no si la religión, no si postulano, no si perencejo, no si el tío, no si el primo, no si la abuela, no si la madre, es si el Hijo. Si el Hijo, si verdaderamente creemos en el Hijo, Él es el que nos va a libertar. No hay más nadie, iglesia. No se dejen engañar. Si es el Hijo, es el único. Ese único, esa única partícula, esa única. Mira, la bacteria es uno de esos igual, pastora. De una bacteria, de ella misma salen otras. Los virus. Ustedes no han visto un gusano, usted ha visto un gusano en 4 partes y salen 4 gusanos. Eso es que se equivocaron en la cruz cuando lo mataron. Se equivocaron porque produjo una iglesia gloriosa, produjo hijos, produjo según su naturaleza, iglesia. Se equivocó de nuevo Satanás con su plan. Dígale al hermano que está a su lado que se reproduce en mí. Yo soy conforme a su naturaleza. Conforme a su naturaleza, iglesia. Otra característica del organismo vivo es la adaptación. Ya que sabemos que ya de dónde vinimos,
quienes somos en Cristo, hay procesos de adaptaciones, hay cambios que el organismo vivo se sujeta. ¿Cuándo te has visto que un organismo vivo se puede adaptar más que una temporada del año? Hay algunas pues que migran, pero estoy hablando de animales, no el ser humano. El ser humano vive en otoño, en primavera, en invierno y en verano. No importa cuál sea la temperatura, el ser humano es capaz de sobrevivir en esas circunstancias. También cuando ya tenemos la vida de Cristo y pertenecemos a su cuerpo, hay cambios que van a suceder. A lo mejor si hay un poco de humanidad en nosotros, no lo vamos a entender y vamos a tratar de hacer presión, hacer mollero, como yo digo, y reducirnos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero eventualmente ese cambio tiene que suceder, porque es a través de los cambios, a través de los procesos, que nosotros también crecemos. Es parte del proceso. Si no hay cambio, no hay evolución, no hay proceso, quedamos en el mismo lado. Y Dios siempre nos va a empujar a nosotros a mover. Tuvo que empujar a la iglesia primitiva. ¿Qué le dijo? ¿Me serán testigos dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y en los confines de la tierra. Pues ¿qué hizo la iglesia primitiva? ¿Dónde es la primera iglesia que menciona la Biblia? La iglesia de Jerusalén. Se quedaron todos en Jerusalén metidos. Cuando Él le dijo, me van a hacer testigos en estos sitios y por ahí van a seguir. Sigan expandiendo, sigan ensanchando su territorio. No se queden en el mismo lado donde ustedes están, sea en el trabajo, sea en su vida. No se queden en el mismo lado, no se estanquen, iglesia. No se estanquen. Yo he visto gente que está en un trabajo, llevan 10 años y no ha subido de posición. Cuando yo lo veo, 10 años yo fuera el presidente de esta compañía. Porque yo veo las cosas diferentes. Yo no puedo estar 10 años haciendo lo mismo en un lado. No, tiene que cambiar, tiene que seguir empujando. Abre, ensancha tu territorio. Muévese. Ustedes no saben a quién Dios le va a poner en el camino, que le va a ser de bendición para el reino. Ustedes están aquí hoy, ustedes no saben mañana a quién ustedes van a conocer, que va a ser el que va a suplir las cosas para que ustedes sigan extendiendo su ventaja. Pero si están en el conformismo, si están en el mismo lado todo el tiempo y no tienen esa mentalidad de alcanzar, de seguir, de caminar, de conquistar, de reino, vas a estar toda tu vida sin cambios. Los cambios son necesarios en el organismo. Son necesarios, iglesia. Y yo me gozo porque aquí Dios está haciendo muchos cambios rápido. Pero como nosotros entendemos esto, pastora, no podemos reducir, no podemos hacer resistencia. Porque nos estamos empezando a, como le dijo Nicodemo a estos fariseos que estaban haciéndole resistencia a Jesús y a los hombres que seguían a Jesús. Decía, oye, dejan a esa gente quieta. Déjenlo porque puede ser que se encuentren contendiendo contra Dios. Se han levantado otra gente diciendo que vienen de parte de Dios y a la vez que se muere el líder, se deshacen. Oigan esto, mira lo que Nicodemo le dice a esta gente. A la vez que se muere el líder, ellos se deshacen. Claro, si él no tiene la sustancia. Aquel hombre no tenía la sustancia, aquel hombre no tenía la semilla verdadera. Por ende, cuando él moría, todos los seguidores se tienen que morir. Pero este no fue el caso. Este hombre murió. Y cuando murió fue cuando creció verdaderamente su semilla. Hoy en día nosotros somos producto de esa semilla que estuvo 3 días y germinó. Hoy en día somos productos y ustedes, cada uno de ustedes se tiene que multiplicar. Cada uno de ustedes, porque ustedes tienen la genética, el ADN de Cristo. Ustedes no son estériles. Ustedes no son estériles. Ninguno de los que están aquí son estériles. Ustedes fueron llamados
para, como dice en Génesis 1, multiplícate, procréate y gobierna. Multiplícate, procrea y gobierna. Multiplícate, procrea y gobierna. Ejerce dominio, iglesia. Ejerzan dominio. Para eso fuimos llamados. No fuimos llamados para la salvación. La salvación es lo único que hizo Dios. Jesús fue sacarlo de las tinieblas y traerlo a la luz admirable. Después que estás en la luz admirable, ¿qué tú vas a hacer? Por eso es que la salvación no puede serlo todo. Porque si te quedas en la salvación, no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Si te estás gozando nada más la salvación solamente, no te estás ni reproduciendo ni estás gobernando. ¿Qué es eso solamente la salvación, iglesia? Nos trasladó, eso lo dice Pablo. Él nos trasladó de las tinieblas a la luz. Eso es salvación. Ahora que te trajo a la luz, entonces ¿para qué te trajo a la luz? Eso es lo que te tiene que preguntar. Ya que estoy en la luz, ¿para qué llegué aquí? No puede ser esto todo. No puede serlo todo. Entonces estamos siguiendo entonces un evangelio raro. Esto no lo puede hacer todo. Porque el mismo cuerpo, con la misma naturaleza que está dentro de ti, te va a pedir más. Tu mismo cuerpo va a anhelarlo más, tu espíritu va a anhelar seguir. Como dice la pastora, eso va a salir orgánico, natural. El evangelismo, también nosotros no nos congregamos para evangelizar. No. Eso es algo que sale orgánicamente de los hijos de Dios. No te nos congregamos aquí, vamos a hacer una reunión, vamos a estar 4 meses haciendo esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Cuando Cristo se manifiesta en ti, el evangelismo es orgánico. Ahorita se abrió esa puerta y ese olor de esa comida salió por ahí para abajo. Y yo hago, hay un olorcito raro aquí. Se impregnó esto aquí del olor de esa comida. Cuando tú manifiestas la vida de Cristo, ese olor, ese perfume que está en ti, impregna la ciudad donde tú vives. La tiene que impregnar. Cuando tú camines, la gente va a decir, ese tiene algo diferente. Ese hombre es un extraterrestre. Esa mujer no es de aquí. Esa mujer tiene algo que yo necesito. Con tu testimonio tú vas a evangelizar más que lo que con tu propia boca tú crees que tú puedes hacer. Cuando la gente venga a ver a aquel que la gente te decía, como a lo mejor a mí me veían, aquel tecato, aquel que se metía droga, aquel loco, aquel que saltaba, aquel que robaba, aquel que no salía de las cárceles. Cuando me ven hoy van a decir, no, aquel no. Esta es otra persona. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y ahí entonces está la palabra de la apologética, esa que dice Pedro, estar siempre preparado para presentar defensa a aquellos que te cuestionen y te pregunten qué es lo que a qué tú le crees. Porque van a ver gente, oye, créame iglesia, cuando vean el cambio en ti, cuando vean que tu naturaleza es diferente, cuando vean que lo que tú estás manifestando es a Cristo, te van a preguntar. A ver qué van a decir, oye, tú eras así, 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 asado, ahora te veo diferente, ¿qué pasó? Esa es tu oportunidad de evangelismo. Esa es tu oportunidad de alcanzar a otros. Porque podemos creer que vamos a evangelizar y salir por ahí como unos locos. Y si no es el tiempo de Dios de evangelismo, lo que vamos a hacer por ahí, hablamos a una persona y la persona nos va a hablar mal, ni nos va a escuchar. Porque cuando el Señor prepara a un hombre y una mujer para que hable su palabra, también le va a preparar el corazón y el oído a aquel que la va a recibir. No hay de otra, iglesia. Manifiesta a Cristo, come de Cristo, bebe de Cristo, nútrete de Cristo, que lo demás viene solo. Yo no puedo tratar de cambiar a alguien si yo no soy cambiado y transformado yo.
Yo no puedo tratar de venderte un producto que yo nunca lo he usado. Yo no te puedo venir a hablar de Cristo si yo no sé quién es Cristo en mí. No puedo. Sería un hipócrita. Sería un hipócrita si yo vengo a aclarar algo que yo no conozco. Por eso también veo mucha gente que no son transformados. Están en el Evangelio, o están en la religión, porque no están en el Evangelio de Cristo, están en la religión por tantos años y por algo bien mínimo. ¿Por qué? Porque no tiene esencia, no tiene sustancia, no tiene nutrición, no tiene crecimiento, no tiene la vida de Cristo manifestada en su vida. Porque el que tiene a Cristo lo soporta todo. Pablo decía, yo he soportado naufragio, he soportado latigazo, he soportado prisión, todo lo he soportado para alcanzar a ese. A veces nosotros somos tan débiles que cualquier persona ni tan siquiera nos mira y ya estamos llorando 4 horas, los ojos hinchados. Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca. Mira para allá, me ignoró. ¿Sabes qué es eso, iglesia? Carne pura. ¿Sabes qué es eso? Que te estás alimentando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el que se alimenta del árbol del conocimiento del bien y del mal, el que gobierna su vida son las emociones. Las emociones, constantemente las emociones poniéndose ahí. Pero el que se alimenta del árbol de la vida tiene dominio propio, tiene paciencia, tiene paz, manifiesta los frutos de ese árbol. Manifiesta los frutos de ese árbol, iglesia. Ustedes ven que esto es una secuencia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que se habla de una sola persona. Esta es una sola persona, iglesia. A veces creemos que no, porque la Biblia dice aquí esto y esto y esto. Cuando la sacamos del contexto, por eso es que ahí sale falsas doctrinas, falsas enseñanzas, confusión y enredo. Porque no entendemos que es una sola persona, es Cristo. Es Cristo. Moisés representaba a Cristo. Josué representaba a Cristo. Noé representaba a Cristo. David representaba a Cristo. Y así sucesivamente. La tierra en Génesis representaba a Cristo. ¿Y a dónde salió el hombre? De la tierra. ¿Y a dónde salió la iglesia? De Cristo. ¿Qué pasa? Que en tiempos pasados se hablaba en sombras y figuras. En el Nuevo Testamento se habla de la misma sustancia. Esto, Jesús mismo le dijo a estos fariseos, a esta gente, decía, ustedes se creen, escudriñan la Escritura porque para ustedes se creen que ahí está la vida eterna. Pero como ustedes se creen que ahí está la vida eterna, escudriñala porque todo eso que ustedes tienen en sus manos, de quien habla y da testimonio es de mí. Si ustedes se creen que ahí está la vida eterna, escudriñala bien porque eso soy yo. Y estoy frente a ustedes y no me creen. Iglesia, yo estoy terminando ya. Si queremos ver la manifestación de Cristo en la tierra, tenemos que creer, iglesia, lo que habita en nosotros. No lo tengamos como una teoría. Cristo no es una teoría. Cristo no es un tema lindo que suena bonito. Cristo es la sustancia. Es la vida Zoe, la máxima vida, la vida suprema. Y hoy habita en ti y habita en mí. Por lo tanto, caminemos como hijos de luz. Somos luz, iglesia. Somos hijos. Somos hijos porque salimos de Él. Ahora entienden eso, ¿verdad? Somos hijos porque salimos de Él, de esa misma partícula que no necesita otro para reproducirse porque se reproduce solo. Y hoy hay que muchas reproducciones de Cristo. Muchas. No me importa cómo tú te veas en tu condición ahora mismo. Yo te digo que tú mismita, eres una reproducción de Cristo.
de que posiblemente necesites seguir nutriéndote, es otra cosa. De que necesita un poquito más de alimento, es otra cosa. Esa bebé que ustedes ven ahí, ella es igual de humana ahora que va a ser cuando tenga 50 y 60 años. No es menos humana ahora que lo que va a ser en 60 años. Ella lo único que necesita es crecimiento. Y que sus padres la alimenten y la nutran. Así son ustedes. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes pertenecen al Dios vivo. Ustedes son una reproducción, una copia, una imagen y semejanza de Dios. Véate tú, diciéndolo como yo estoy viendo. Tú te puedes ver como tú quieras verte, en la condición que tú te quieras ver. Pero yo te estoy viendo con los ojos de Cristo. Yo te estoy viendo en el Espíritu. Y yo te estoy diciendo que lo que está en ti va a crecer. Lo que está en ti se va a desarrollar. Lo que está en ti va a dar fruto según su género, según su naturaleza. Lo que usted está en Cristo. Dios los bendiga a todos. El altar está abierto. Si alguien desea oración, no se vaya. No se vaya, que estamos para orar por usted. Si alguien quiere más entendimiento, venga, vamos a orar por usted para que el Espíritu Santo se te revele.